¿Qué pasaría si te dijera que existe un principio tan sencillo y elegante que puede desmantelar casi cualquier conspiración o teoría? ¿Y cómo se hace? Simplemente con un corte lógico. Imagina que llegas a tu casa y encuentras un plato roto. Hay dos posibles explicaciones. ¿Tu gato jugaba y lo tiró? ¿O simplemente un viajero del tiempo vino del futuro, lo rompió y luego borró todas las huellas de su existencia? Ahora dime tú, ¿cuál es la más probable que haya pasado? Obviamente, eliges la primera, porque no tiene ningún sentido que haya venido un viajero del tiempo. Esa intuición que te hizo pensar que la primera razón es la correcta se llama la intuición o el concepto de la navaja de Occam, que es la herramienta definitiva para cortar el exceso de complejidad. Descúbrelo escuchando este podcast completo y cómo esta herramienta tan simple y sencilla o esta pequeña lógica te puede ayudar a descifrar los conceptos más interesantes y complejos que puedas imaginar. Vamos a empezar conociendo qué es y de dónde viene. La navaja de Occam, o también conocido como principio de parsimonia, es una regla práctica que establece que entre dos o más hipótesis que explican un fenómeno de manera igualmente efectiva, la explicación más simple es la que requiere menos suposiciones. Es decir, entre más simple una explicación, es más probable que haya sucedido. Si tiene más rollo, pues ahí es más difícil que haya sucedido. Esa es básicamente la teoría. Entre más simple, es más probable. Este concepto fue pensado por Aristóteles hace miles de años, pero sin embargo fue perfeccionado o analizado de mejor manera por el fraile y filósofo inglés Guillermo de Occam. Él lo usó en teología para argumentar que no debíamos multiplicar los entes sin necesidad al tratar de probar la existencia de Dios. Es decir, no darle mucha vuelta al rollo para explicar la existencia de Dios, sino simplemente existe y ya, según Guillermo de Occam. Hay que considerar que él lo usó para desarrollar su teoría en la teología. Entonces, pues va a ir muy enfocado a eso sobre todo. La navaja de Occam no prueba que una hipótesis sea cierta, sino indica cuál es la más eficiente y cuál es la más probable de que sea verdad, antes de tener como evidencia más sólida. Es como una hipótesis antes de tener ya herramientas como que te guíen a una posible respuesta. Al concepto también se le llama como la navaja de Occam porque se le llama al término afeitar las complicaciones, es decir, cortar los elementos innecesarios o los elementos muy rebuscados que impidan el entendimiento de la hipótesis real. Es decir, historias como que le metan rollo, historias que le metan relleno y que a final de cuentas lo único que hacen es como extender la historia innecesariamente. Guillermo de Occam lo explica de muy buena manera. Si una explicación requiere inventar un nuevo ser, una nueva ley o una compleja cadena de eventos improbables, es candidata a ser una hipótesis afeitada. Es decir, a quitar ese relleno, quedarnos como con lo que nos interesa y de ahí sacar conclusiones. En la ciencia, este concepto de la navaja de Occam es fundamental para la formulación de teorías. La teoría heliocéntrica de Copérnico, es decir, de que giramos alrededor del Sol, al principio no explicaba mejor las órbitas que la geocéntrica, es decir, que la Tierra está en el centro. Pero era inmensamente más simple la teoría de que girábamos alrededor del Sol a que todo el mundo giraba alrededor de nosotros. Esa simplicidad hizo que se investigara más la teoría heliocéntrica, que fue la que años después se terminó evidenciando y se terminó comprobando. Es decir, que giramos alrededor del Sol. Y lo que nos llevó a esta conclusión fue la teoría de la navaja de Occam. ¿Por qué? Porque era más simple explicar que giramos alrededor del Sol a que todo el mundo giraba alrededor de nosotros. Por esa misma razón se prefirió escoger la otra y al investigar pues resultó ser verdadera. La navaja de Occam aplica para la mayoría de los casos. Por ejemplo, para las teorías conspirativas sobre todo,
a menudo fracasan ante esta teoría de la navaja porque requieren una complicadísima explicación que involucra miles de personas con motivos perfectos, ejecutando un plan perfecto y manteniendo un silencio absoluto sobre todo, algo que es prácticamente imposible por su complejidad, y aplicando la teoría de la navaja pues es más probable otras opciones más simples. La explicación simple puede contener también errores, ineficiencia o casualidad, pero siempre puede que sea más probable porque es más simple. Como hay casos donde se usa esta teoría, hay casos en los que no se debe de usar para nada. A veces la simplicidad puede parecer más lógica, pero pues hay casos también en donde entre más simple pues no quiere decir que haya sido la verdad. Entonces, este principio tiene límites. No siempre la respuesta más simple es la correcta. Entonces, esta hipótesis o esta teoría de la navaja de Occam solo se utiliza cuando las explicaciones son igualmente válidas en su capacidad predictiva. Es decir, cuando ambas teorías son probablemente ciertas y pues tú tengas que escoger como sobre una, ahí utilizas la navaja de Occam para escoger la más simple, y en una de esas pues puede que sea cierta. Hay más probabilidad de que sea cierta, pero dependiendo del caso también puede ser falsa. Esta metodología nunca se usa cuando hay una fuerte evidencia empírica que respalda la otra versión. En estos casos donde hay un respaldo científico o totalmente objetivo, se ignora esta metodología, ya que es más probable que la navaja de Occam no tenga la razón. Acuérdense que la evidencia siempre tiene prioridad sobre lo simple. Se trata de simplicidad necesaria, no de simplificar excesivamente. Entonces el término de la navaja de Occam solo se usa cuando sea necesario y se tenga que decidir entre dos hipótesis que no han sido comprobadas o no tengan un respaldo científico. Si les gustó este capítulo, recuerden ver los otros capítulos que ya tenemos en estas plataformas. También contamos con Spotify y YouTube en el canal Yeshua Days por si se quieren dar una vuelta sobre blogs, viajes y más curiosidades de cultura. Esto es todo por hoy y nos vemos a la próxima. Saludos.